La carretera de Kabul a Jalalabad es una de las rutas más peligrosas del planeta. 70 kilómetros de asfalto serpenteante entre montañas que alcanzan los 3.000 metros, desfiladeros donde un error al volante significa el fallecimiento, y paisajes de una belleza brutal que esconden décadas de guerra, emboscadas y bandidismo. Pero durante los años más oscuros de Afganistán, esta carretera albergaba un peligro que iba más allá de las curvas mortales y los combates entre facciones. Un hombre apostado en la ruta detenía a los viajeros que se atrevían a transitar por ella. No era un soldado ni un guardia. Era un depredador al servicio de un señor de la guerra, un hombre tan brutal que lo llamaban el perro. Y cuando el perro te detenía en esa carretera, no había negociación posible. Abdullah Shah, conocido como el perro de Sardar, fue un criminal afgano que acabó con la vida de al menos 20 viajeros en la carretera entre Kabul y Jalalabad al servicio de Sardar Khan, un señor de la guerra afgano. Shah operó durante 12 años, entre 1990 y 2002, en un Afganistán desgarrado por la guerra civil, la invasión soviética y el régimen talibán. Sus crímenes no se limitaban a extraños, desvivió a una de sus propias esposas e intentó quemar viva a otra. También acabó con la vida de su propia hija. Fue sentenciado a pena capital en 2002 y ejecutado mediante un disparo en la nuca en la prisión de Pule Charkhi en Kabul en 2004. Amnistía Internacional protestó la ejecución alegando que Afganistán no cumplió con estándares básicos de justicia. Para comprender a Abdullah Shah es necesario comprender el Afganistán donde existió. Desde 1979, cuando la Unión Soviética invadió el país, Afganistán se convirtió en un campo de batalla donde las superpotencias, las facciones tribales y los señores de la guerra luchaban por el control de un territorio montañoso y estratégico. Cuando los soviéticos se retiraron en 1989, el vacío de poder desencadenó una guerra civil entre facciones muyahidines que convirtió el país en un mosaico de feudos controlados por señores de la guerra. En este caos, la ley no existía más allá del alcance del arma de cada comandante, y hombres como Abdullah Shah encontraron su lugar natural. Abdullah Shah sirvió bajo Sardar Khan, un comandante de la facción Hezb-e Islami de Gulbuddin Hekmatyar, uno de los señores de la guerra más poderosos y temidos de Afganistán. Posteriormente, Shah se unió a la facción de Abdur Rab Rasool Sayyaf, otro líder militar afgano. En el Afganistán de las facciones, cambiar de bando era tan común como peligroso, y Shah navegó entre grupos armados con la habilidad de un superviviente nato. Su apodo, el perro de Sardar, revelaba su posición, no era un líder sino un ejecutor, un hombre que hacía el trabajo sucio que incluso los señores de la guerra preferían delegar. Un perro de ataque al servicio de su amo. En 1990, Abdullah Shah comenzó a operar en la carretera de Kabul a Jalalabad, una de las rutas comerciales y de transporte más importantes de Afganistán. Su función era sencilla y brutal: detener a los viajeros que transitaban por la ruta, robarles sus pertenencias y eliminar a quienes resistían o simplemente a quienes él decidía que debían fallecer. En un Afganistán donde no existía policía funcional, donde los tribunales eran una memoria lejana y donde la única ley era la del más fuerte, Shah operaba con total impunidad. Los viajeros que necesitaban transitar la ruta sabían que se jugaban la vida cada vez que subían a un vehículo rumbo a Jalalabad. Lo que distinguía a Shah de los cientos de bandidos armados que plagaban las carreteras afganas era la naturaleza personal de su violencia. No se limitaba a robar y desvivir por orden de su señor de la guerra. Shah parecía disfrutar del acto de causar sufrimiento, una cualidad que lo hacía temido incluso entre sus propios compañeros de facción. Su brutalidad se extendía a su propia familia, desvivió a una de sus esposas, intentó quemar viva a otra, y acabó con la vida de su propia hija. Estos actos de violencia doméstica revelaban que la crueldad de Shah no era solo profesional sino constitutiva, era un hombre para quien la vida humana, incluyendo la de su propia fluidos, carecía de valor. Durante 12 años, la carretera de Kabul a Jalalabad fue el territorio de caza de Abdullah Shah. Los comerciantes que necesitaban transportar mercancías entre las dos ciudades más importantes del este de Afganistán pagaban sobornos, contrataban escoltas armadas o simplemente rezaban antes de iniciar el viaje.
Los viajeros comunes, aquellos que no podían pagar protección, se enfrentaban al trayecto con la certeza de que cada kilómetro podía ser el último. Al menos 20 personas perdieron la vida a manos de esa en esta ruta, aunque en un país donde los registros de fallecimiento eran inexistentes durante la guerra civil, la cifra real podría ser significativamente mayor. La caída de Abdullah Shah no llegó por una investigación policial sino por el cambio de régimen que siguió a la invasión estadounidense de Afganistán en 2001. Cuando el régimen talibán cayó y el nuevo gobierno afgano intentó establecer un Estado de Derecho, los crímenes de Shah y de otros ejecutores de señores de la guerra salieron a la luz. Las víctimas y sus familias, que durante años habían guardado silencio por miedo a represalias, finalmente encontraron una voz cuando el nuevo sistema judicial prometió justicia. Los testimonios se acumularon y la evidencia señalaba inequívocamente a Abdullah Shah como responsable de al menos 20 crímenes en la ruta Kabul-Jalalabad. El 1 de octubre de 2002, Abdullah Shah fue arrestado y condenado a pena capital por un tribunal afgano en el mismo día. La velocidad del proceso judicial generó críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, particularmente Amnistía Internacional, que argumentó que Afganistán no había cumplido con los estándares básicos de un juicio justo. Sin embargo, para las familias de las víctimas y para una sociedad que había vivido bajo el terror de hombres como Shah durante más de una década, la condena representaba el primer paso hacia una justicia que durante años había sido un concepto abstracto e inalcanzable. El 20 de abril de 2004, Abdullah Shah fue ejecutado mediante un disparo en la nuca en la prisión de Pule Charki, en las afueras de Kabul. Con su ejecución, se cerraba el capítulo de uno de los ejecutores más temidos de la era de los señores de la guerra afganos. Su jefe, Sardar Khan, sería posteriormente arrestado en Londres, donde vivía como refugiado, y condenado por un tribunal británico por crímenes contra la humanidad. La historia de El perro y su amo demostró que la justicia, aunque tardía e imperfecta, puede eventualmente alcanzar incluso a quienes operan en las zonas más ingobernables del planeta. El caso de Abdullah Shah es inseparable del contexto de un Afganistán destruido por décadas de guerra. Shah no era un criminal que operaba al margen de la sociedad, era el producto de un sistema donde la violencia era la moneda de intercambio y donde los señores de la guerra creaban ejércitos de ejecutores que operaban sin ninguna restricción legal o moral. Su caso plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad individual en contextos de guerra. ¿Puede un hombre ser juzgado como criminal común cuando operaba dentro de una estructura de poder que lo autorizaba a desvivir? La respuesta del tribunal afgano fue clara, sí, porque incluso en la guerra, la vida humana tiene valor. 20 viajeros que tomaron la carretera de Kabul a Jalalabad y nunca llegaron a su destino. 20 personas cuyo único delito fue necesitar cruzar una montaña en un país donde las montañas pertenecían a los señores de la guerra. Una esposa y una hija que ni siquiera estaban a salvo en su propio hogar. La historia de Abdullah Shah nos recuerda que cuando las instituciones colapsan, cuando la ley deja de existir y cuando los señores de la guerra reemplazan a los gobiernos, los más vulnerables pagan el precio más alto. Que la memoria de cada víctima de aquella carretera sea un argumento a favor de la paz, del Estado de Derecho y de un Afganistán donde transitar una carretera no sea un acto de valentía sino un derecho básico.